Muy buenas, ¿qué tal? Como lo mío es un cómic, hay dibujitos. Qué bien. Bueno, vamos a empezar. Hablando de paisajes, ¿por qué se me ocurre? Yo soy autor de cómics, pero en general hago sátira y la sátira en general es política, tiene unos códigos muy bestias, muy brutos, etcétera. ¿Por qué hago un libro que salió, creo que este enero hace 2 años, que lo sacó Steve? Estoy muy contento porque ha tenido ya bueno, lleva como 4.000, no ediciones, 4.000 ejemplares, me llevan para escuelas, para institutos, que yo que estoy acostumbrado a hacer Mongolia y a decir las barbaridades más grandes, me toque cortar a la hora de hablar con los jóvenes porque digo, se me va a ir la pinza y voy a decir una barbaridad. Entonces, ¿por qué alguien como yo hace un libro sobre el cambio climático? Primero, porque soy muy lector y me gusta mucho la ciencia. Y hace muchos años que vengo muy preocupado por el cambio climático y que sigo los informes del IPCC, soy de esos frikis que se los imprime para ver los gráficos y todo, y que leo libros de climatólogas, biólogos, etc. Y yo decía, ¿qué puedo aportar yo a este tema? Porque yo en realidad no soy científico, no soy un divulgador, ¿qué hago yo? Yo hago humor, yo escribo y dibujo. Y digo, pues le puedo agregar humor. ¿Por qué humor? Porque las malas noticias siempre es mejor darlas con un chiste, ¿no? Es como ese formato humorístico muy clásico de tengo una noticia buena y una mala, que hay miles de chistes. A mí me gusta mucho uno que dice, el doctor llama, el paciente atiende y dice, sí, hola, soy su doctor, tengo una noticia buena y una noticia mala. Ah, sí, ¿cuál es? La buena es que le quedan 24 horas de vida y la mala que hace 24 horas que lo estoy buscando. Al final te termina dando, termina siendo aceptar una realidad que es muy difícil de aceptar. Y ahí viene el tema de los paisajes. Yo creo que yo no fui tan consciente de que la atmósfera, de que el aire que respiramos es realmente el gran paisaje que nos contiene a todos, que aparte que tiene casi una... Tiene algo hasta místico, por así decirlo. Bien que yo soy más ateo que Bakunin, pero tiene algo hasta místico, porque lo que yo respiro, lo largo, lo respira otro mamífero, lo tira, lo agarra la planta. Estamos todos intercomunicados por el mismo aire, por la misma atmósfera. Es un paisaje invisible que sin embargo signa totalmente nuestra vida. Y entonces dije, ¿cómo lo puedo contar? Porque lo que yo quiero es que la gente sepa que hay que hacer un montón de sacrificios para adaptarse a esto que, como decía Joaquín, es el mayor reto, por lo menos lo que dicen los científicos que saben, el mayor reto de nuestra especie, por lo menos que tengamos conciencia. Al menos me gusta decir de los últimos 10 años, pero yo creo que mucho más, porque incluso la pequeña edad de hielo fue puntual, el ser humano no tiene tantos años, y ahora además la red social que hemos hecho, esto que le llamamos civilización, como si no lo hubiera habido anteriormente, pero esto que le llamamos civilización, depende muchísimo del clima. Desde que ha empezado el Holoceno, hace 10.000 años, dependemos del clima, porque todo lo que necesitamos para comer, que ya no lo buscamos nosotros como cazadores-recolectores, el excedente de comida que necesitamos para alimentar estas increíbles poblaciones que estamos, que encima nos agrupamos todos en la ciudad, tiene que ver con un clima que hace 10.000 años cambió, empezó el Holoceno y que tiene más o menos controlable 4 estaciones con unos rangos específicos. Si eso se va a tomar por saco, que se fue a tomar por saco y se está yendo a tomar por saco, ponemos en peligro toda la vida y además nuestra propia vida. Entonces, ¿cómo puedo explicar esto? Porque yo también noto que cuando hablo con amigas y amigos míos, que yo tengo 50 y pico de años, todos te dicen, menos mal que eso le va a tocar a mis nietos, ¿no? Digo, no, te está tocando a ti. Me está tocando a ti. El apocalipsis ya empezó. O sea, otra cosa es que no termina mañana, pero el apocalipsis empezó, te va a tocar a ti, te está tocando a ti. Ahora se lo empiezan a creer más en los últimos años, ¿no? Entonces digo, ¿cómo lo puedo explicar? Porque lo que tengo que explicar es algo muy complejo que tiene que ver con que todo el sistema planetario, que incluye a la atmósfera, en realidad es un sistema muy delicado que si rompemos el juguete, como un reloj suizo, rompemos el juguete, el reloj deja de funcionar. Entonces dije, pues los voy a explicar con dibujitos y con chistes. Pero son todos temas científicos. Así que miren, voy a empezar a cambiarles. Ahí está. Lo que hago son diferentes capítulos para que podamos entender la importancia de la atmósfera y la importancia de la atmósfera tal cual la conocemos desde que se ha propiciado este mamífero que somos los Homo sapiens, porque cuando había otras atmósferas en el planeta, había otros gases en el planeta, no había sido posible nuestra vida, sí, de microbacterias y un montón de otras cosas, pero la nuestra no. Entonces, voy haciendo capítulos, porque lo que quiero básicamente, y ahí tiene que ver esto el paisaje, es que logremos hacernos en la cabeza el paisaje global del sistema tan complejo en el que estamos nosotros
involucrados y que necesitamos de él y que tiene que ver con todo el ecosistema planetario del cual la atmósfera es uno de sus elementos fundamentales. Entonces, voy haciendo capítulos donde voy explicando esto y voy metiendo chistes. Voy metiendo chistes en cada capítulo para aflojar el tema. Entonces, por ejemplo, en este lado dice, oferta por cambio climático, compre un paraguas y le regalamos la tormenta. Porque me pregunto, ahora que estamos, cada vez vamos viendo más sequías, quiero recordar que en la provincia de Córdoba, en Argentina, en mi Argentina natal, ahora hay incendios terribles, también en Ecuador, está pasando en Portugal. Entonces, bueno, el chiste te hace dar cuenta de algo que es terrible. El agua potable, el agua dulce en el planeta Tierra es mínima, es un vasito de agua en un océano. Y si nosotros cambiamos el clima, cambiamos el curso de las nubes, esa agua no cae donde ha caído hasta ahora, etcétera, pues nos quedamos sin agua potable. Y si nos quedamos con muy poca agua potable, ¿qué hacemos? Doy un ejemplo. Creo que no tenemos el paisaje realmente real de crisis climática que realmente estamos viviendo ahora mismo, porque yo pongo la tele, pongo las noticias y veo incendios en Latinoamérica, incendios en Portugal, sequía en este lado, superinundación en el centro de Europa. Y nunca te están diciendo que todas esas noticias están relacionadas y que es por lo mismo. Pareciera que fueran diferentes sucesos, sino que están todos relacionados. Y eso es que no terminamos de hacernos el paisaje mental del quilombo en el que nos hemos metido, porque en realidad lo venimos provocando con nuestra propia forma de vida. Y otra cosa de las que me encuentro de negación del paisaje de crisis que estamos viviendo es que también muchos me dicen, bueno, pero ¿para qué yo? ¿Para qué no ¿Por qué no voy a prender yo el aire acondicionado si después va Miley Cyrus en un avión y tal, ¿no? Y claro, yo le digo, sí, vale, es verdad que esto también tiene mucho que ver con la desigualdad, con los 1.000 millonarios contaminan mucho más que nosotros, pero realmente el 20% de la humanidad, las clases, digamos, medias, aparte de los 1.000 millonarios, medias y altas, podemos decir a grandes generalizaciones que los que pertenecemos a la OCDE, a ese grupo de países más o menos ricos que se llaman la OCDE, tiramos alrededor del 50% de comida que producimos o más. En el punto de origen porque no está bonita, cuando lo llevan por la carretera porque se ha depreciado el precio, en el supermercado porque hay que sacarla antes de que se venza por si le hacen una demanda, en casa porque la compramos. Estamos tirando más del 50% de la comida que producimos cuando hay otro 20% de la humanidad que no tiene para comer. Y cuando yo veo en la tele que están diciendo incendios en Portugal, sequías aquí, sequías allá, no sé qué, no sé cuánto, falta de agua, esto, lo otro, y luego dicen, bueno, en la gran revolución de la inteligencia artificial y todo, wow, qué guay, ¿cómo será el mundo con la inteligencia artificial? A ver, nos queda 0, para que si todos los putos frikis del planeta se quieren hacer su propia caricatura manga con inteligencia artificial, el agua que necesitan todos esos ordenadores para generarla nos deje sin agua para la agricultura. Entonces yo veo que todo está relacionado con la crisis climática, pero sin embargo nos cuentan todo por separado y no terminamos de hacernos el paisaje. Vamos a... perdón, este de aquí, el otro chiste, esperen a ver si lo... El de allá son dos que están viendo los viajes espaciales turísticos que están haciendo ahora. Y uno le dice al otro, wow, y cuando puedas viajar como turista al espacio, ¿qué harías? Y el otro le dice, me robaría las toallas de la base espacial, ¿no? Es un poco la condición humana, ¿no? Pero la condición humana son las dos cosas. La condición humana, por un lado, tenemos una cosa muy depredadora y muy individualista, y por otro lado, está en nuestra propia evolución la cooperación. Y es así, o sea, no sobreviviríamos si no hubiéramos cooperado. Ahí tienen otro chiste, el Polo Norte en equilibrio, que están todos los animales del Polo Norte intentando uno arriba del otro sobre un pequeño iglú. Y ahí lo que intenté hacer en el cómic es justamente por eso del paisaje, es cómo nos verían los extraterrestres, ¿no? ¿Cómo? Ahora que todo el mundo no, los frikis no están, los extraterrestres, digo, pero ¿tú te crees que los extraterrestres van a venir a invadirnos? ¿Para qué? Si ya ven que nos estamos destruyendo solos. Entonces, claro, la mirada externa del extraterrestre, yo pensaba, madre mía, deben flipar. Lo que es ver, cuando ustedes ven la imagen del planeta Tierra lleno de las luces, de la energía que utilizamos, es un paisaje impresionante porque es un paisaje que te dice que toda esa luz que se ve desde el espacio, que rodea, excepto la Antártida y tal, todas las partes pobladas por el Homo sapiens del globo, implica combustibles fósiles que estamos quemando y que estamos tirando a la atmósfera. Es impresionante y se ve desde el espacio. Bueno, aquí cuento todos los informes más o menos lo que dicen sobre todo lo que es el equilibrio planetario, por ejemplo, si se llega a caer la corriente atlántica, qué está pasando con el descongelamiento de los hielos, por ejemplo, en la Antártida, que eso dan el krill y lo que comen luego otros animales, que además son los que comen las ballenas. Entramos en dinámica, explico toda esta complejidad porque después las soluciones fáciles para esto no las hay. La gente cree, el tecnooptimismo, que va a haber una solución fácil que nos va a hacer que no cambiemos nuestra forma de vida. Y no, tenemos que cambiar nuestra forma de vida. Millones y millones de
coches de clase media contaminan lo mismo que el avión del millonario. Entonces, todos lo tenemos que hacer. Lo que no puede haber es que haya un 20% con pobreza climática y luego otros. Yo en Madrid hace 5 grados más en verano de lo que debería ser porque todo el mundo prende el aire acondicionado, ¿no? Entonces, todo eso hay que explicarlo porque cuando tenemos que exigir ya un cambio de vida, tenemos que nosotros provocarlo, no podemos esperar que papá Estado nos obligue. Y para eso creo que la gente y sobre todo los jóvenes tienen que tener la información de por qué. Que no se crean que esto es simplemente un capricho, que esto es simplemente una locura y que no caigan en el negacionismo. Por ejemplo, en este chiste de aquí vemos el crucero en un basural y el señor le dice a la señora: extraño las buenas épocas cuando nos chocábamos contra icebergs. Y ahí lo que pongo son datos, que son impresionantes los datos. Ahí pongo los datos, por ejemplo, tengo varias páginas de datos, me dibujo a mí mismo, ¿por qué? Porque quiero contarle a las lectoras y los lectores mi propia sorpresa de enterarme yo hace 5 años, 6 años, que esto era mucho más grave de lo que yo creía. Que esto no era un apocalipsis que iba a venir, sino que es un apocalipsis que estoy viviendo. Que por otro lado me enorgullece, porque yo pensé que mi vida iba a ser súper aburrida comparada a los protagonistas de las películas, y digo, no, yo estoy viviendo la mayor crisis de la historia de la humanidad en tiempo real. O sea que digo, bien, ¿puedo hacer algo al respecto? Un tebeo. No sé cuántos árboles han talado por mi tebeo, ¿eh? Ya terminó. Mirá, ya terminó. Aquí quería terminar, porque también cuento la historia de la tal, pero esto es lo que quería terminar. Bueno, se los cuento porque no se ve. Esta es una frase de la científica Hope Sharen que dice: todos los científicos que conozco, se la leo de ahí porque si no lo leo. Todos los científicos que conozco están horrorizados ante el acusado aumento de niveles de dióxido de carbono en los últimos 50 años, pero nos horroriza todavía más ver que nuestros gobiernos no comparten nuestro terror. Entonces, si nosotros no somos conscientes, no vamos a poder reclamarle a nuestros representantes que hagan lo que tienen que hacer. Para ser conscientes hay que entenderlo y para entenderlo hay que comunicarlo y que tengamos el paisaje total en la cabeza. Muchas gracias.